Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este martes 22 de abril del año 2025. Usted está viendo en este momento en conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy es en el calendario, en el Santoral Católico, es el día de San Agapito Papa y de San Cayo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, es la luna de la innovación, es la luna de la tecnología, es luna propicia para todo lo que tiene que ver con computación y demás, y es la luna de las amistades, luna menguante en Acuario, Sol en Tauro, este martes 22 de abril. El 22 de abril de 1451 nació Isabel la Católica, reina de Castilla y León y de la corona de Aragón. Falleció en 1504 a los 53 años. El 22 de abril de 1870 nació Vladimir Ilich Lenin, quien desempeñó un papel fundamental en la Revolución de Octubre de 1917 y luego fue el primer líder de la Unión Soviética. Y el 22 de abril del 2016 se firmó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Se firmó en Nueva York y se comprometieron 195 naciones a controlar el aumento de la temperatura media mundial a menos de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El programa que hemos preparado para el día de hoy forma parte de este ciclo especial que tendremos esta semana. El de hoy está dedicado a abordar los males de la humanidad: pobreza, fragilidad de las democracias, guerras y conflictos, el clima, los cambios climáticos y los desplazamientos que esto ha implicado, y el hambre. Vamos a comenzar tocando el tema del hambre. Nuestro principal invitado, nuestra primera invitada para este programa es Susana Rafali, nutricionista, activista por los derechos humanos. Susana, muchísimas gracias por sumarte a este programa especial de En Conexión del día de hoy. A ustedes, César, siempre es privilegiado compartir un ratito de estas cosas que nos desvelan. Qué conmovedor el tema del programa, de la serie de programas sobre esto. Aquí estoy a la orden. Muchas ¿Alguna gracias. vez hablaremos de festines o de otra cosa? Por favor, por favor. Y si es en una gran mesa, mucho más. Mejor. Sí. Mejor. Ahora, fíjate, Susana, leo lo siguiente. El mundo produce suficiente comida para alimentar a los 8.000 millones de habitantes, pero 733 millones de personas, 1 de cada 11, pasan hambre todos los días. ¿Por qué ocurre esto, Susana? Sí, es escandaloso. O sea, yo te vuelvo a escuchar. La última vez que manejé esta cifra estaba un poco más alta y era uno de cada 8. Y a mí me parece un escándalo. O sea, yo quisiera reflexionar primero sobre la escala de esto con un análisis que hace brillantemente Caparrós en sus libros, a los que ha dedicado a este tema mucho. Fíjate, si el hambre no estuviera tan cuidadosamente ubicada, cuidadosa, selectivamente ubicada en los países más pobres,
decir que 1 de cada 11 personas vive con hambre significaría que tú, que yo, que las personas que nos están oyendo tienen cerca, porque trabajan con ella o porque es un familiar, alguna persona que vive con hambre. Eso tiene una escala brutal y siempre nos ha llamado la atención cómo esta, que pudiera ser una de las más grandes violencias de la humanidad, no ha sido interpelada con muchísima más escándalo, con Ujú. muchísima más garra para interpelar esto. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre las causas, yo creo que la que estoy mencionando es una. O sea, yo pienso que hasta que nosotros no, o sea, no le demos un significado social y político al hambre y sus consecuencias, va a seguir como un fenómeno dramático, Ujú. normalizado en el cada día. Hay hambres más puntuales, hay algunas hambres y hambrunas que se deben a razones climáticas, a esas grandes inundaciones o a esas Sí. grandes sequías que hacen que colapsen las cosechas. Hay otras hambres que se deben a la guerra, sobre todo cuando, como está pasando ahora, cuando el hambre es usada como arma política. Pero luego esa si se quiere, es más justificable. Pero luego está la otra, la que queda, la recurrente, la del día a día, la cotidiana. El hambre en el que pasan estas 700 millones de personas sin saber qué van a comer esta noche, eh, tiene un crisol de causas que es muy difícil de Ujú. desmenuzar, pero básicamente son todas atribuibles a causas generadas por la humanidad, por sus arreglos comerciales, por sus arreglos económicos y por una gran desigualdad. Yo creo que si te lo contesto desde el punto de vista del hambriento, de la familia hambrienta, muy probablemente sea una familia que no tiene la suficiente cantidad de tierra para producir sus alimentos, o no tiene los suficientes ingresos para costearse y para procurarse una dieta saludable, eh, o no tiene suficientes libertades y capacidades para hacer de eso una garantía. Si te lo contesto del lado del contexto, del mantel en el que esta gente se sienta o no se sienta a comer, pues allí hay una serie de factores económicos y políticos muy perversos que tienen que ver con balanzas comerciales, con el uso Mm. de grano, con otros fines que no son alimentarios y especialmente con razones políticas destinadas a la dominación de pueblos y territorios, eh, orientadas al engrandecimiento y al control que ejerce un Estado, Sí. o sencillamente destinadas a un exterminio o a un genocidio. Las últimas tres que te he dicho que son Ujú. políticas, que están las hambrunas generadas para el control de un territorio, para una purga, un genocidio o para hacer más poderoso un Estado, son las causas, las que te acabo de decir, de las peores hambrunas de la Sí. humanidad. O sea, las Ahora, peores ¿cómo? hambrunas no se deben a una langosta, no se deben a una Sí. inundación, se deben a las tiranías, se deben a las tiranías. A ver, vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiera que ahondaras un poco en esto porque me llama la atención, Susana. Yo puedo hambrear a una población para someterla. ¿Es ese el hambre como instrumento de guerra? Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el África subsahariana, donde leo que 1 de cada 5 personas pasa hambre cada día. Vamos a hacer la pausa y al regreso tocamos esto, por favor. Ya regresamos con este programa especial de En Conexión. Continuamos con Susana Rafali. Susana, el caso del África subsahariana y el hambre como instrumento de guerra.
¿Qué nos puedes decir, por favor? Sí, el del África subsahariana, bueno, África subsahariana es grandísima, pero de las hambrunas más, de las de mayor escala, pues están las de Sudán del Sur, Nigeria, pero fíjate que ahora mismo el ejemplo más reciente que tenemos, lo tenemos en Gaza. Ujú. Eh, el, eh, y lo tenemos en Ucrania. En los primeros momentos, después de una mediación política enorme, en los primeros momentos Rusia bloqueó la entrada y salida de granos de Ucrania Sí. por el Mar Negro y eso era un arma de guerra, una medida de presión para que Ucrania capitulara y hiciera lo que Rusia quería. Ahora mismo está haciendo lo mismo Israel con Gaza, sin permitir la entrada de alimentos, sin permitir la entrada de ayuda humanitaria y en estos últimos 3 días sin permitir la entrada de agua. O sea, ahorita estamos hablando del hambre, César, pero no Ujú. sabes lo que puede ser la sed. A mí me tocó la experiencia en Dios. la Guajira venezolana y morir de sed es terrible. Entonces son mecanismos por los cuales una necesidad tan elemental, tan básica, tan inmediata, bloquea las posibilidades de resolverla y la persona que está afectada o las naciones que están afectadas pues capitulan, acceden, negocian por desespero. Entonces, esto es una cosa pues sumamente común, como cuando es usada así como una de las armas de guerra, en las que literalmente en África, en la África subsahariana, muchas veces consiste en arrasarle las tierras y los rebaños a la cantidad de personas que viven allí y que son pastoralistas, nómadas. Los dejan Ujú. sin rebaños y ya pues los fragilizas hasta tal punto que es mucho más fácil luego controlarlo. Esto no es diferente que lo que hizo China y lo que hizo la Unión Soviética en las grandes hambrunas Ujú. del siglo pasado, colectivizando la tierra, expropiando los granos a los pequeños productores para hacer del Estado un ente poderoso. Nuevamente, la administración del poder a través de los Ujú. alimentos. No importa lo que eso cueste. O sea, Sí. el costo de esto pasa a ser accesorio. Te lo tengo hasta en unas palabras de Franco, del dictador Franco. Ujú. Fue una hambruna pequeña, pero no pasó desapercibida. Partió las dos Españas y impidió como mecanismo de guerra que pasaran granos de una España a otra. Y cuando le dijeron, general, se está muriendo del hambre. Y él dijo, hambre, la que sea necesaria. El Dios. objetivo es el objetivo es el poder, el objetivo es el control. Y nos ha tocado escucharlo aquí en Ujú. Venezuela. O sea, el hambre que ha habido en Venezuela se tiene como un daño colateral que se pagó con gusto y que nos va a acompañar en sus consecuencias por muchos años. ¿Cómo, ya que lo menciona Susana, cómo está la situación del hambre en Venezuela en este momento? Sí, sí, te lo respondo en términos de país, de la gran reserva o de la gran Mm. despensa nacional disponible para que la gente coma. Eso ha mejorado, el tema del abastecimiento ha mejorado un poco, pero todavía la FAO estima que hay unas 5 millones de personas en situación de hambre, es decir, unas 5 millones de personas se quedarían sin poder comer si esa despensa nacional se distribuyera Ujú. y eso equivale a aproximadamente un 17% o 18% de la población. Lo cierto es que en 2016-17 eso era 23%. Entonces, claro, decir que bajó de 23 a 17 pudiera ser alentador, pero Ujú. 17% triplica el promedio de hambre de toda la región de América Latina y el Caribe. Y ubica a Dios. Venezuela después de Haití en el segundo peor, tercer peor puesto en cuanto a población en situación de hambre. Eso es la despensa nacional, pero si a eso le agregas los precios de los alimentos y la inflación que está empezando a afectarnos nuevamente, la situación se vuelve mucho más precaria. Y las consecuencias.
Por ejemplo, estamos leyendo esto según Cáritas. 30% de los niños tiene retraso en el crecimiento por desnutrición crónica en Venezuela. ¿Las consecuencias de qué manera son reparables? Bueno, hay una, fíjate, esa consecuencia sobre el organismo cuando el hambre o la privación la siente un niño menor de 2 años, que es su ventana de oportunidad en la que deposita, aquilita todo su capital biológico y cognitivo y afectivo para toda la vida. Sí. Cuando la privación sucede ahí, yo estoy entre las que considera que eso no es rescatable. Esos niños van a pasar a su adultez y a su edad escolar y a su adultez con un rezago enorme, y ahí es donde el hambre se vuelve un bucle autoperpetuado, porque estos niños que pasaron hambre en su infancia van a ser los padres y las madres de la pobreza posteriormente, y posiblemente van a ser sujetos y víctimas de mecanismos estructurales que los llevan a una privación nuevamente o que llevarán a privación a sus hijos. Entonces esto, César, esta hambre cotidiana que se repite, que se alimenta a sí misma, que recurre, es una de las más dolorosas porque condenas a una nación entera a esto. Claro. Antes de que eso suceda, y está descrito, antes de que el hambre toque y te cambie para siempre tu cuerpo, el cuerpo orgánico, suceden cosas aún mucho más dolorosas. O sea, el hambre te desvincula, el hambre te da una sensación de incertidumbre perenne, de inseguridad, de no saber qué va a pasar contigo, no te permite ni siquiera pensarte. O sea, pasas el día a día en una lucha constante por saber qué puedes llevarte a la boca o qué puedes llevarle a la familia. Sí. Y por eso te fragiliza, porque eres una persona que queda sin proyecto de futuro, sin aspiraciones. Dios. Y a una persona sí es muy fácil fragilizarla y someterla con alimentos subsidiados, con ofertas electorales. Evidente. Es brutal. El hambre antes del orgánico, que bien lo acabas de mencionar, produce un proceso de destitución afectiva, social y ética extraordinariamente devastador. Terrible, terrible. Susana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas ideas en este programa especial. A ustedes, César Miguel, espero que sigan con una extraordinaria serie. Esto es lo que se necesita, llevarla y hacerla visible de esta forma. Gracias. Susana Rafali es una eminente nutricionista venezolana. Una pausa y ya regresamos con este programa especial de En Conexión. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, está licenciada para trabajar los asuntos migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a repicar aquí en Miami sin costo adicional para ti en las oficinas de la doctora Burgos. Son tiempos complicados, contradictorios, difíciles, y es imperativo tener una buena asesoría legal, una buena asesoría de un abogado en materia migratoria. Recomiendo a la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Continuando con nuestro programa especial sobre los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy por hoy, tenemos la pobreza. Para abordar la pobreza como reto de la humanidad, vamos a Madrid para conversar con Javier Díaz Jiménez.
Díaz Jiménez es profesor de economía de IS Business School en Madrid. Javier, muchísimas gracias por atendernos en este programa especial en el día de hoy. Encantado, gracias a vosotros. Más de 20 millones, esta es una cifra muy puntual sobre Venezuela, pero podemos extrapolarla, ¿verdad? Más de 20 millones de venezolanos de una población de 28,8 viven en pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a bienes, servicios y derechos esenciales, incluyendo alimentos y medicamentos. Debido a la precariedad económica y los deficientes servicios públicos, esto ha provocado la pérdida irreversible de medios de vida. Y eso ha provocado una migración de envergadura. Si tomamos esto como referente, ¿qué tenemos de América Latina y qué tenemos del mundo en general? Javier, por favor. Bueno, pues trágicamente en el mundo en general es un poco como lo que tú dices. Bueno, lo primero cuando uno habla de pobreza es que la pobreza hay que distinguirla de la desigualdad. La pobreza es absoluta. Le ponemos un nivel, el que sea $1 al día, $2 al día, tener acceso a electricidad o tener acceso a una lavadora, ¿no? Y a partir de ahí, pues en cada momento del tiempo un número, una proporción de la humanidad, pues está en esas situación de vulnerabilidad extrema, de necesidad extrema. Y lo que hemos visto en los últimos años, desde 1980, es que la pobreza ha disminuido espectacularmente en el sudeste asiático, sobre todo por el desarrollo de China, pero también de otros países vecinos. Y las grandes bolsas de pobreza del planeta hoy, pues están de pobreza extrema en el planeta hoy, están en África, en muchos de los 57 países africanos, quedan bolsas de pobreza en el sudeste asiático y también en los países de Latinoamérica. Y bueno, pues eso es parte del desarrollo. El desarrollo ocurre por fases. Primero algunas personas o grupos en las sociedades se liberan de la pobreza extrema que era la situación general de la humanidad antes de la revolución industrial, ¿no? Casi toda la humanidad vivía en un régimen de subsistencia, en una economía, digamos, maltusiana, donde la pobreza era generalizada, todos éramos iguales y tremendamente pobres, ¿no? Con la revolución industrial, los países grandes grupos sociales en los países europeos escapan de esta situación de pobreza y luego estamos viendo, a medida que van pasando las décadas, pues que poco a poco una parte muy relevante de la humanidad consigue escaparse de la pobreza, y uno de los objetivos del milenio para 2030 es que esa pobreza extrema, con una definición, en fin, muy poco exigente, ¿no? Cuando hablamos de $2 al día, ¿no? Pues puede que quede resuelta, excepto para países que estén en una situación de guerra civil o de guerra endémica, donde siempre va a ser lo peor para el crecimiento, lo peor para el desarrollo son los conflictos y son las guerras, y mucho más si son guerras civiles. ¿Y es factible alcanzar la meta para el 2030? Apenas es un lustro de distancia, ¿no? En fin, es verdad que en los últimos, desde COVID, el COVID y todo lo que ha traído después, íbamos por buen camino hasta 2019, ¿no? En lo que iba de siglo. La tasa de crecimiento era muy positiva, quedaban hasta 2030, entonces 11 años, pero realmente en estos últimos 5 años, pues hemos visto un retroceso en muchas regiones del planeta, desgraciadamente, con lo que, en fin, el objetivo, primero de todo, estadísticamente no es fácil contar a las personas que están en una situación de pobreza extrema. Ese número de personas es muy variable, depende entre otras cosas, pues de las cosechas, de los conflictos, de cómo sea la distribución, de la ayuda internacional, en fin, de muchos factores que son variables, pero realmente en un mundo con más conflictos, como te he dicho antes, lo peor para el crecimiento y para el desarrollo son los conflictos de todo tipo, como los que estamos viviendo en estos días, con lo que, en fin, puede que lo alcancemos, pero ahora está más en entredicho que lo que estaba en 2019. A manera de
de referente para beneficio de nuestra audiencia, sería bueno, me gustaría que repasásemos qué ocurrió en el sudeste asiático para que se pudiese salir de niveles de pobreza que eran críticos a un nivel como el que se vive hoy por hoy. Pero lo abordamos al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos. Continuamos nuestra conversación con Javier Díaz Jiménez. Javier, quedó a beneficio de la audiencia repasar brevemente qué ocurrió en el sudeste asiático, a manera de ejemplo, para entender cómo fue la superación de la pobreza en esta región. Bueno, déjame que antes de contestarte a eso te conteste una pregunta que es un poco previa, ¿no? ¿Cómo consiguió la humanidad, los europeos que vivían en los Países Bajos y en el Reino Unido, escaparse de la pobreza universal, ¿no? y Vale. permanente de todos? Y la mejor explicación de todas las muchas que hay, obviamente esa es la pregunta del millón en el desarrollo y en el crecimiento económico. A mí la explicación que más me gusta es la de Deirdre McCloskey, que en una magna obra en 3 tomos argumenta que lo que ocurrió fue que por primera vez en 1820 en los Países Bajos y en el Reino Unido la humanidad aprendió a reconocer y a recompensar sus innovadores. Entonces la innovación es la esencia del crecimiento, es el alma del crecimiento, es el origen último del crecimiento. ¿Y qué pasó en el sudeste asiático? Pues el sudeste asiático, mi teoría favorita es de Paul Romer. Paul Romer, también premio Nobel de Economía, él se le ocurrió esta idea de charter cities, y el ejemplo paradigmático es el caso de Hong Kong, ¿no? Hong Kong era un territorio que estaba en China, estaba habitado por chinos, rodeado de chinos y de China, pero tenía algo que lo hacía especial, ¿no? Era una ciudad con un pequeño territorio de unos pocos kilómetros cuadrados, que tenía una administración diferente, ¿no? Que estaba administrada por el Reino Unido y con esa administración diferente, con los incentivos que generaba esa administración diferente, pues Hong Kong, la bahía de Hong Kong creció de una manera espectacular como no lo había hecho ninguna de las otras bahías parecidas, de las otras ciudades parecidas que había en la costa del Pacífico, de China, ¿no? Y ahí vimos como el gobierno de China se dio cuenta de esto y consiguió, por imitación, replicar los incentivos especiales que estaban en Hong Kong y reproducir ese esquema en una veintena de ciudades alrededor, ¿no? También bordeando la costa y eso hizo que, ¿no? Fue el origen, fue la semilla del crecimiento de China, que al final lo que quiere decir esto es que son los incentivos y que intentar cambiar un país a la vez es muy complicado por los intereses creados, por los lobbies, por los grupos que bloquean el crecimiento y el desarrollo, pero que se puede hacer en una escala más pequeña en pequeñas ciudades, ¿no? Y eso es lo que vimos, ¿no? Vimos que incluir elementos del mercado, que puede ser un mercado moderado por la regulación, favorece el desarrollo, ¿no? Y la pregunta, fíjate, la pregunta no es tanto qué es lo que hace crecer, sino qué impide el crecimiento. No es tanto por qué ha crecido Corea del Sur, si seguimos en el sudeste asiático, sino por qué ha dejado de crecer Corea del Norte. Y obviamente ahí vemos una oligarquía que intencionadamente bloquea el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Porque Corea del Norte y Corea del Sur son el mismo. idénticos, ¿no? Sí, exacto, sí. Sus personas son primos, hermanos, han compartido toda su historia, tienen los mismos recursos naturales, que es ninguno, esencialmente son economías con solo recursos humanos que se organizan de una manera o de otra, y sin embargo una pues será el Producto Interior Bruto per cápita pues será 10, 15, 20, 25 veces y cualquier otro indicador de desarrollo, lo mismo, el múltiplo
ejemplo, es en todos ellos más de 10, ¿no? Y realmente pues plantea esa pregunta de que al final el crecimiento son barreras, ¿no? O sea, no, el estado natural de una persona, de las empresas, de las personas, de las sociedades es crecer y las que no crecen es porque hay barreras que se lo impiden y esa sería la otra explicación que a mí me gusta mucho y que realmente es aplicable a todas las sociedades que no han crecido, a las sociedades de los países africanos, a las sociedades en Latinoamérica y algunas sociedades del sudeste asiático en la que las barreras del crecimiento son omnipresentes e impiden que la gente termine creyendo en su futuro, ¿no? Invierta en el presente, ya sea en capital humano, en capital físico, pero para invertir y renunciar al consumo tienes que creer en un futuro y si no crees en el futuro, pues simplemente el crecimiento no va a ocurrir, el desarrollo no va a ocurrir. En el caso latinoamericano, ¿dónde estaría la diferencia? Pensando en el futuro. Mira, no soy un experto en Latinoamérica, pero la diferencia está en el mismo sitio, ¿no? O sea, si tú ahora repasas los países de las sociedades que viven en los distintos países en Latinoamérica, vemos diferencias importantes, ¿no? Y esas diferencias importantes siempre tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con las instituciones, tienen que ver con esas, ¿no? con las oligarquías que controlan, con incentivos mal puestos, con derechos de propiedad mal definidos y que realmente generan esas bolsas de pobreza de las que hemos empezado a hablar y bloquean, impiden el crecimiento y que la gente crea que realmente tiene un futuro y que compensa, ¿no? Que compense renunciar a consumir en el presente, invertir, educarse ¿no? y para acceder a una vida mejor. Desgraciadamente no es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil que yo lo diga, pero conseguir eso es muy difícil. Fíjate que en Honduras hubo un intento de hacer una charter city como la que recomendaba Paul Romer, ¿no? Y al final ya tenían el terreno, pero no consiguieron hacerlo, ¿no? Y hubiera sido un experimento interesante para ver si realmente funcionaba también en este caso de Centroamérica, pero en Latinoamérica. Javier, muchísimas gracias por estas reflexiones en el programa de hoy. Encantado. Hasta pronto. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IS Business School en Madrid. Una pausa y ya regresamos con este programa especial de En Conexión. Abordemos ahora en este programa especial de En Conexión el aspecto político. La democracia está retrocediendo. El Instituto VDEM, con sede en la Universidad de Gotemburgo, publicó su último informe anual que estudia el estado de la democracia en 202 países. Según este estudio, el número de autocracias ha aumentado de 88 a 91 y ha disminuido el número de democracias. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este estudio de la Universidad de Gotemburgo? Vamos a analizarlo con el con el magíster John Magdaleno, politólogo venezolano. John, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Frené oportunamente el doctorado después de tu última advertencia la última vez que conversamos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, César. Un gusto saludarte y estar contigo desde luego. Bueno, entremos en materia porque la pregunta fue claramente formulada, ¿no es así? Sí, así es. Por favor. César, esta es la tercera vez no consecutiva. Yo sigo mucho los reportes del Biden Institute, como tú lo sabes bien. Son reportes que aparecen por primera vez desde el año 2017. Es, en mi opinión, el más exhaustivo análisis, la más exhaustiva investigación, el esfuerzo de política comparada más importante a la hora de clasificar regímenes políticos en el mundo. Y creo que varios investigadores coincidimos en que se trata del instrumento de medición más riguroso del que se dispone a la fecha.
Así que no es cualquier cosa ese hallazgo del último reporte, el Biden Institute, que apareció ya hace aproximadamente cerca de un mes. Ujú. Y repito, esta es la tercera vez no consecutiva en la cual el número de regímenes autoritarios es superior al número de regímenes democráticos. Ahí aparece en la pantalla claramente, si sumamos 59 y 29, que son las democracias liberales y electorales, o electorales y liberales, más bien para decirlo en el orden correcto, estamos hablando de 88 democracias en el mundo y si sumamos 55, si veo bien, César, Sí, sí. 55, 50, 55, 56. No 56 y distingo bien. 35, sí. Exacto, 56 y 35 son 91 autocracias, con lo cual en esta última oportunidad la medición llega hasta el año pasado, desde luego, mide hasta 2024, con lo cual queda claro que el número de autocracias hasta el año pasado era superior al número de democracias. Y claramente se registra un número importante de países que experimentan violaciones de garantías, un deterioro, por ejemplo, la libertad de expresión, lo tienen en pantalla, 44 países Ujú. son lugares en donde esto ocurre, un deterioro de la calidad de las elecciones, esto ocurre en 25 países. En 45 países, digamos, se producen autocratizaciones, es decir, violaciones sistemáticas de garantías que producen retrocesos en el cumplimiento de libertades y derechos políticos, libertades civiles y derechos políticos. Obviamente, en el caso de otras garantías tales como libertad de asociación Ujú. o, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, también hay retrocesos, el informe lo documenta. En fin, de forma tal que esto no viene a confirmar a otra cosa que no sea la que ya se conoce desde el año 2012. Desde 2012 se viene produciendo un incremento muy significativo del número de autocracias en el mundo. Es por esa razón, por la continuidad y el carácter sistemático de estos hallazgos, que se habla de la tercera ola de autocratización en marcha. Esta Ujú. expresión se le debe a Lehrman y a Lindbergh, que escribieron, investigadores ambos del Biden Institute, que escribieron hace ya unos cuantos años, 2018, si la memoria no me falla, 2017, 2018, un trabajo titulado de este mismo modo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque, vamos, hay una disputa global entre estos dos grandes tipos de regímenes políticos, autocracias y democracias, y la autocracia está penetrando de forma significativa, vamos, diversas latitudes. En Europa hay una ola autocratizadora desde hace más de 10 años. En el Asia, obviamente, se mantiene una ola autocratizadora que es de vieja data. En el África, en donde había habido avances significativos en términos de democratización desde los 90 en adelante, hay continuos retrocesos. Sí, en América Latina, las tres grandes excepciones son Cuba, Nicaragua y Venezuela. El resto del continente o vamos, de esta área de influencia está dominada en lo esencial por la democracia, más allá de uno que otro retroceso. El Salvador está siendo clasificado como autocracia desde hace ya no menos de 3 años. En fin, podríamos detallar muchas más cosas. En Norteamérica hay, una vez Sí. más, una amenaza autocratizadora que, por cierto, el Biden Institute ya había Ujú. reportado de 2017 a 2020. Pero ¿por qué se da el fenómeno? ¿Es que la democracia es débil y puede ser mermada con más facilidad que la autocracia? Bueno, César, la democracia, diría un autor legendario, la democracia es una conquista precaria. Mm. Es decir, cuesta mucho obtenerla Ujú. y es muy fácil o relativamente fácil perderla. Y entre otras cosas es relativamente fácil perderla por tres razones fundamentales. Primero, porque la autocracia del siglo XXI, a diferencia de la vieja dictadura del siglo XX, nace con legitimación democrática, es decir, los mandatarios y fuerzas políticas que terminan produciendo autocratizaciones, es decir, violaciones de garantías, acceden al poder por la vía democrática, por la vía de la elección libre, competitiva, justa e imparcial. Es decir, que ahora a la democracia se le penetra
y se le deconstruye desde dentro, es decir, se le vacía de contenido desde dentro, Ya. pero obviamente desde el Estado. Esa es una primera razón fundamental. Ese es el comportamiento precisamente de la mayor parte de las autocracias de mediados de la década de los 90 hasta la fecha. La gran mayoría de las autocratizaciones y autocracias que terminan instalándose son originalmente líderes democráticos, es decir, líderes que acceden al poder por vía democrática y producen severas violaciones de garantía, severos retrocesos Ya, en el ya. ejercicio de garantía. Esa es la primera razón. La segunda es que creo que hay poca conciencia colectiva acerca de lo que implica la democracia y a veces le cargamos demasiado a la democracia. Creemos que la democracia está hecha para resolver todos los problemas. La democracia como una suerte de panacea. No, no, la democracia está hecha para resolver un problema fundamental. ¿Quiénes y cómo toman las decisiones colectivamente vinculantes? Ese es el problema central que la democracia resuelve. Obviamente es el sistema que logra la mayor legitimación sociopolítica de las autoridades por la vía de la elección libre y competitiva, justa, imparcial e internacionalmente verificable, pero no está en capacidad de resolver todos los problemas. Y en tercer término, muy rápidamente, diría que hay una curva de aprendizaje, César, de las autocracias y de los autócratas de nuevo cuño. Es decir, las autocracias de hoy en día parecen tener más inteligencia estratégica que las democracias. En el siglo pasado, especialmente con motivo de la tercera ola de democratización que arranca en el 74 con la revolución de los claveles, bueno, parecía que la democracia más bien estaba teniendo una curva de aprendizaje para derrotar a regímenes no democráticos. Desde hace algún tiempo está ocurriendo exactamente lo contrario. Fíjate, mencionaste el caso de Estados Unidos. Leo acá, el presidente Trump ha empleado varias tácticas autocráticas típicas. Expandir la autoridad ejecutiva, debilitar el poder del Congreso, lanzar ataques contra instituciones independientes, socavar los órganos de supervisión y los medios de comunicación y depurar y desmantelar las instituciones estatales. A raíz de esto, US News entrevista a Stefan Lindbergh, el que está al frente del VDEM, y le preguntan, y dice el señor Lindbergh, al ritmo que está sucediendo, diría que antes de que termine el verano, Estados Unidos ya no podrá considerarse una democracia. Hacemos una pausa, por favor, John, y al regreso me gustaría un comentario tuyo al respecto. Ya regresamos con John Magdaleno. Regresamos con John Magdaleno. John, la pregunta que quedó en el aire la resumo en la frase de Stefan Lindbergh, el autor del informe VDEM de la Universidad de Gotemburgo. Al ritmo al que está sucediendo, es decir, la dinámica de cambios en Estados Unidos, diría que antes de que termine el verano, Estados Unidos ya no podrá considerarse una democracia. Esto preocupa porque estamos en abril. Me gustaría tu opinión, por favor, John. César, en mi opinión hay un serio desafío en los Estados Unidos que obviamente está poniendo a prueba la institucionalidad democrática, el tradicional check and balances, los pesos y contrapesos institucionales entre poderes y obviamente un actor que ejerce autocontrol y el papel de regulador en las democracias, en los medios de comunicación también están siendo puestos a prueba. Así que veremos si la democracia más antigua y más sólida históricamente en el mundo logra resistir, desde luego, a esta trayectoria de amenazas o si por el contrario termina sucumbiendo, como ha ocurrido con buena parte de los países en el mundo que tenían democracias, algunas de ellas prolongadas, consolidadas incluso, y que rápidamente experimentaron desconsolidaciones y luego una caída o su transformación en regímenes autocráticos. Bueno, en Venezuela conocemos bien de este fenómeno. Claro. Conocemos bien, pero claro, en Venezuela había una frágil institucionalidad, por tanto, cabría esperar en el caso de Estados Unidos que hubiera mejores perspectivas, pero lo veremos, César, en todo caso lo veremos. Ahora, ¿por qué se da? Porque en Venezuela sucumbe una democracia que tenía
40 años de estabilidad. Y sus razones, pues, serán estudiadas suficientemente. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando del país más poderoso de la Tierra, la democracia más antigua, una institucionalidad robusta. Y sin embargo está este nivel de riesgo que el BIDEM hace este tipo de alarmas. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Cómo se llegó? ¿Cuál fue el proceso de decantación que nos trajo a donde estamos ahora en Estados Unidos? Sí, César, lo primero es que hay que decir que la solidez institucional está siendo erosionada desde hace ya casi una década. Y de esto, por cierto, los propios investigadores de Biden han dado cuenta. Segundo, a ello contribuye mucho, me parece que este es un factor crucial, contribuye mucho el clima de polarización político-ideológica, es decir, el incremento, el aumento de la distancia político-ideológica entre los factores en conflicto. Se sabe que obviamente las ideologías ya no son el único eje de formación de identidades, pero sigue siendo un eje importante. Así que hoy en día en el mundo hay populismos de izquierda y también hay populismos de derecha. Víctor Orbán en Hungría es un excelente ejemplo a este respecto. Es decir, que el populismo no es de la exclusividad de la izquierda. Y la digamos, polarización, la creciente polarización político-ideológica a ambos lados del espectro, me parece que ha contribuido precisamente al deterioro, socavamiento del respeto hacia las reglas de juego. Y en tercer término, me parece que en Estados Unidos, en donde siempre había capacidad de regulación o autorregulación del conflicto político y social, bueno, se está pasando cada vez más de un conflicto agonal a un conflicto existencial. Y este es un rasgo característico de sistemas políticos democráticos que empiezan a encarar problemas cada vez más significativos, cada vez más relevantes. De modo tal que el cuadro que estoy dibujando con estos tres factores, para resaltar solo tres, es un cuadro en el que en efecto se pone a prueba y se somete a riesgo, se someten a riesgo los consensos básicos establecidos acerca de los procedimientos, acerca incluso de las formas. Entonces, esto es lo que está siendo sometido a prueba desde hace una década en Estados Unidos. Si no se reduce la polarización, si no se logra regular el paso del conflicto agonal al existencial entre los principales factores en competencia, si al mismo tiempo hay un creciente irrespeto a las reglas de juego, bueno, todo esto evidentemente va socavando. Claro. La institucionalidad va socavando la legitimidad de fondo. Ahora, John, por lo visto, le es más fácil al populismo ganar terreno y al discurso democrático. ¿Por qué? Qué bella pregunta, César, porque es parte de un viejo debate, el debate entre los liberales y precisamente los populistas, la versión madisoniana de la democracia, para decirlo con nombre y apellido, y obviamente Sí. la visión jeffersoniana. Claro, la democracia liberal, tal y como se conoce, tiene unos presupuestos de fondo, César. El primero de ellos es sin duda el respeto, vamos, del Estado de Derecho. Sin el imperio de la ley no puede haber democracia. Ya esto lo había demostrado hace muchos años el maestro Hans Kelsen, que decía: el Estado de Derecho es la precondición de la democracia. Si no hay Estado de Derecho, si no se respeta de veras el conjunto de reglas y de normas, sean explícitas o consuetudinarias, como ocurre en Gran Bretaña, obviamente no puede haber democracia. El Estado de Derecho es la precondición de la democracia. Pero desde luego, además del respeto a los derechos humanos, a las reglas de juego, perdón, el respeto al Estado de Derecho, la democracia ha evolucionado desde el siglo XIX, digamos, cuando primigeniamente empezaba a asomarse ya, hasta el siglo XX, que es cuando se institucionaliza propiamente. La democracia es una criatura del siglo XX. Y la democracia viene a satisfacer otro conjunto de garantías, no solo el Estado de Derecho. Es decir, la democracia también, en la forma en que nace en el siglo XX, y especialmente con la coyuntura que encara los Estados Unidos con el crack del 29, se ve obligado a refundar, digamos, las bases de la democracia, es decir, promover un nuevo pacto social en donde la atención de los sectores vulnerables y desde luego
ciertas medidas de procura existencial forman parte de la agenda política asociada a la democracia. Así que obviamente esto complica las cosas porque, como digo, la democracia originalmente viene a resolver un problema. Quienes deciden, quienes toman las decisiones. Pero cuando la democracia también ofrece la promesa de mejora de la calidad de vida o en efecto ofrece garantías adicionales que dependen básicamente del desempeño de las gestiones de gobierno, bueno, ya eso escapa mucho más allá de lo que la democracia se planteó originalmente. Este es el problema de fondo. Ya veo. John, muchísimas gracias por estos minutos en este programa especial de hoy. Muchas gracias. A la orden siempre. John Magdaleno. Una pausa y ya regresamos con este programa especial de En Conexión. Y en este programa especial que estamos haciendo sobre los principales problemas que afectan a la humanidad, tenemos el caso de el cambio climático, clima y desplazamiento humano. Esto lo vamos a abordar con quien ha sido un activista de mucho tiempo en lo referente al cambio climático, como lo es Javier Sierra. Javier es portavoz en este momento de Rewiden America, grupo nacional dedicado a implementar las soluciones a la crisis climática. Vamos a Washington. Javier, es un gusto estar de nuevo contigo. Muchísimas gracias por atendernos en este programa especial. Igualmente, César, un gran placer verte otra vez. Javier, desde la última vez que conversamos, hace ya un buen rato, al presente, ¿cómo ha ido avanzando el problema climático? ¿O cómo se ha ido agravando el problema climático? Hay aspectos, César, de la crisis climática que ya son irreversibles. Tenemos que ajustarnos, adaptarnos a lo que ya está ocurriendo, enormes olas de calor, enormes sequías, un frío terrible, más frío, por ejemplo, en Miami que en Alaska, lo que los científicos llaman clima extremo. Pero en lo que yo veo también como una de las mayores injusticias de la historia, en las naciones que menos han contribuido a la crisis climática son las que más pagan o el precio más alto debido a este flagelo planetario. América Latina es una de esas regiones. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región gasta el 4.5% de su Producto Interior Bruto solo para paliar las consecuencias de la crisis climática. Esto es una cantidad enorme de recursos que deja muy poco capital para el desarrollo de la región. Las naciones que más han contribuido a esta crisis tienen la obligación moral de cumplir con sus compromisos climáticos y ayudar a las naciones en desarrollo a combatir las consecuencias de la crisis climática y a una transición a una economía de energía limpia y renovable. Los países ricos se comprometieron a contribuir $100.000 millones a este cometido como parte del Acuerdo de París de 2015, pero muy pocos están realmente cumpliendo con estas obligaciones. La idea en este programa especial de hoy es sobre todo detenernos a hacer hincapié, Javier, en el tema del desplazamiento humano, precisamente por las crisis climáticas. Se estima que cada año más de 20 millones de personas deben abandonar su hogar, bien sea dentro del propio país o traspasar fronteras a causa de los efectos de las crisis climáticas. Lluvias torrenciales, sequías, desertificación, terremotos. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Javier? Mira, César, en condiciones normales, digamos, hace unas décadas, estas olas de calor, estas sequías, este clima extremo al que me refería antes, ocurrían una vez cada 250 años, cada 200 años, quizá cada 100 años. Pero ahora lo estamos viendo de manera normal, rutinaria, es decir, prácticamente lo vemos todos los meses de algún tipo de estos desastres terribles están ocurriendo. Todo esto tiene explicaciones científicas, no es ningún misterio. Los últimos 12, 14 meses han sido los más calurosos de la historia porque la atmósfera absorbe una exagerada cantidad de calor del sol. Fíjate que la explicación es bien sencilla. Los rayos del sol entran en la atmósfera, rebotan contra la superficie terrestre y vuelven a salir al espacio dejando solo una fracción
de su energía. Pero cuando tienes estos niveles estratosféricos de gases de calentamiento global, entonces la química cambia y cambia a peor. Hay una gran acumulación de energía en la atmósfera que se manifiesta de manera violenta o muy violenta. Esto está ocurriendo alrededor del planeta. Se nos acaba el tiempo para remediarlo. La ciencia lleva ya décadas advirtiendo que esto iba a ocurrir. Cuanto más nos aproximamos al punto de no retorno de una atmósfera en caos permanente, más rápidamente avanzamos hacia ese desastre global. Al mismo tiempo, y esto es lo más importante, cuanto más invertimos en la energía limpia y renovable, más rápidamente avanzamos hacia el fin de los combustibles sucios y a solucionar esta gran crisis. Antes de entrar en ese punto, ¿cuál es ese punto, perdona la redundancia, de no retorno, Javier? El punto de no retorno es, los científicos aclaran que si pasamos de los 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura global, ya estamos entrando en territorio muy peligroso. Y la verdad es que estamos muy cerca de esto. Lo que ocurriría sería que la atmósfera entraría en un ciclo vicioso, de desastres permanentes en los que el desarrollo de la civilización humana sería cada vez más difícil. A lo que te referías tú al principio, al desplazamiento de enormes cantidades de población, de hambrunas tremendas. Tú imagínate que se derritieran ahora mismo todos los glaciares del Tíbet y del Himalaya, se quedarían sin suministro de agua más de 2.000 millones de personas. Estamos hablando de agua potable y agua de regadío. No vayamos a cometer el error de que esta gente se vayan a quedar ahí sentados en sus comunidades esperando a morirse de hambre o de sed. Hay que actuar ahora. Bien, estos desplazamientos, ¿dónde se están dando fundamentalmente? ¿En qué partes del planeta, Javier? Bueno, se están dando mayormente en Asia. Afortunadamente no son estos desplazamientos bíblicos que podría causar el calentamiento irreversible del planeta, pero vamos, normalmente donde más está ocurriendo es en Asia, en el sureste asiático. Pero recordemos también, estas caravanas de inmigrantes que llegan del centro de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, etcétera, en gran parte ellos vienen huyendo de las consecuencias de la crisis climática, de unas sequías que pueden durar varios años y que hacen prácticamente imposible la agricultura de subsistencia de la que sobrevive esta gente. Entonces estamos viendo que ya está ocurriendo y está ocurriendo justo ahí enfrente de nuestra frontera. Tenemos, por ejemplo, habíamos visto hace un momento las imágenes de incendios. Cada vez hay incendios más amplios y más difíciles de controlar. Por ejemplo, el caso de los incendios en la costa oeste de los Estados Unidos y en algunos puntos de Europa. ¿Esto obedece exactamente a este fenómeno, Javier? Sí, es lo que te decía antes, de esta acumulación, de este exceso de energía acumulado en la atmósfera, que se manifiesta de manera violenta o muy violenta. Obviamente lo que vimos sobre todo en Los Ángeles, en Palisades, en los incendios aquellos, que también abrió los ojos a mucha gente, porque muchos se creen que, César, vivimos en un Titanic, que solamente los pasajeros de primera clase se van a salvar. No, ese no es el caso. Todos vivimos en el mismo planeta. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Entonces lo que está ocurriendo, por ejemplo, es a lo que me refería anteriormente. Cuando hay este exceso de energía en la atmósfera, se reúnen las condiciones necesarias para que haya estos incendios explosivos. Fíjate que además todo esto se agravó debido a la enorme velocidad del viento. Estabas hablando de vientos huracanados de hasta 100 millas por hora. Es imposible contener un incendio cuando está soplando el viento a esa velocidad. Por lo que está haciendo es comerse las calles, literalmente comerse las casas y los edificios a los que llegan las llamas. Dios. ¿Qué hay de las islas en Panamá? Un caso muy fuerte en el mundo del desplazamiento por cambio climático, Javier. No te sé decir exactamente a lo que te refieres ahora mismo, pero vamos, me imagino que será también la subida del nivel del mar. La subida del nivel es algo realmente también... Fíjate que la última vez que la atmósfera registró estos niveles de gases de calentamiento global, hace 3 millones de años, el nivel del mar era 30 metros superior
al que tenemos hoy en día. Estamos hablando de que las comunidades aledañas al Golfo de México, como estas islas de Panamá que tú me estás diciendo, Sí. como la península de la Florida, quedarían sumergidas. Países enteros, gran parte de los archipiélagos del Pacífico y del Caribe quedarían sumergidos. Pero mira, yo creo que debemos insistir en que tenemos las soluciones para evitar llegar a estos extremos. De nuevo, la medida más efectiva contra la crisis climática es la reducción drástica del consumo de combustibles sucios y la electrificación de nuestra sociedad con energía limpia y renovable. Javier, leo acá en el tema de alarma general, leo lo siguiente. Un informe de Naciones Unidas dice que es grave para casi 900 millones de habitantes que viven en las zonas costeras de baja altitud, donde actualmente vive 1 de cada 10 personas. Y las ciudades que citan: El Cairo, Lagos, Dubái, Copenhague, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile Miami. Y Miami. Una pausa y al regreso, por favor, Javier, vamos a hablar de Miami ya que estamos en Miami. Ya regresamos en este programa especial de En Conexión. En este programa especial sobre los principales males que afectan a la humanidad en este momento y el cambio climático, estamos conversando con Javier Sierra, portavoz de Rewiden America. Javier, antes de la pausa quedó el tema de Miami. ¿Qué le espera a la ciudad de Miami? Bueno, no solamente a la ciudad de Miami, sino a todo el sur de la Florida. Cesarán la altitud media sobre el nivel del mar del sur de la Florida no llega a 3 pies, ¿ves? Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Miami Beach, que se inunda incluso en días que no llueve. ¿Por qué? Porque el nivel del mar cada vez está más alto. Entonces, estamos hablando de unas pérdidas solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista y desde el punto de vista inmobiliario. Estamos hablando de trillones, es decir, millones de millones de inversiones en edificios, en viviendas, etcétera, que quedarían inundados por el océano. Mira, yo creo que, César, es muy importante porque oímos mucho sobre los costos de la transición a la energía limpia, pero oímos muy poco de los costos de la inacción. Desde 2017 hemos sufrido en Estados Unidos 137 grandes desastres climáticos a un costo de más de 600.000 millones de dólares. En 2022, la industria de combustibles fósiles recibió 7 billones, lo que dicen en inglés trillions, de dólares en subsidios globales, incluyendo fondos directos, favores fiscales y el impacto de los combustibles sucios a la salud pública. Si invirtiéramos poco más de la mitad de esta cifra extravagante en la energía limpia cada año, alcanzaríamos las metas climáticas de cero neto, es decir, evitar la catástrofe climática para el año 2050. Hay más, la reducción de la contaminación y los impactos climáticos podrían ahorrar al mundo 4.2 billones de dólares anualmente. Fíjate el costo de la inacción y el costo de actuar. Pero pareciera que no hay conciencia de esto. Ya que vivo aquí en Miami, los edificios cada día son más altos y cada vez están más sobre la playa, sobre el mar. ¿Qué ocurre? ¿Hay ignorancia frente a lo que viene? ¿Hay desconocimiento de lo que viene? ¿Cómo lo puedes interpretar, Javier? Mira, el año pasado se realizó la mayor encuesta mundial sobre la crisis climática. Entrevistaron a casi 77.000 personas en 70 países y el consenso es planetario. Es decir, más del 80% de los que respondieron dijeron que los gobiernos del mundo tienen que poner en práctica medidas mucho más contundentes de lo que están haciendo. Mira, ya tenemos la tecnología, tenemos el saber hacer, tenemos los recursos y tenemos también el acuerdo prácticamente planetario de toda la humanidad de que debemos actuar. Lo que realmente falta aquí es la voluntad política.
Nuestros líderes políticos son los que tienen que actuar de una manera mucho más contundente y lamentablemente no lo estamos viendo. Pongamos que hay voluntad política. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Por ejemplo, hablando de Estados Unidos. Los primeros pasos sería obviamente reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles. Fíjate que el año pasado ya prácticamente el 40% de la energía nueva que se instaló en Estados Unidos fue energía limpia. Es la energía más barata que existe. La energía solar prácticamente está regalada. En los últimos 10 años ha reducido su precio en un 90%. Si además tú tienes tus propios paneles solares en el techo de tu casa, no solamente puedes ahorrar, sino además puedes ganar dinero. Es lo que se llama net zero en inglés. Es decir, tú generas tanta energía que llega un momento que la puedes exportar a la red, ¿cómo se llama? A la red nacional. Entonces, las soluciones ya están aquí. Lo que no vemos es esta voluntad política, pero efectivamente, mira, a fin de cuentas, y lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, hasta cierto punto tiene gran impacto, por supuesto, pero a fin de cuentas, donde se decide la política energética del mundo, no es en los palacios de gobierno, es en los mercados internacionales de energía. Y los mercados internacionales de energía ya hace años que se han dado cuenta de que la energía más barata que existe es la energía limpia y renovable. Por eso, más de la mitad de la energía que se ha instalado en el mundo en los últimos 5 años es energía limpia y renovable. ¿Qué ocurre? ¿El lobby de las grandes petroleras va en contra de todo esto? ¿Qué elementos son los que adversan? No, claro, por supuesto, hay una cantidad enorme de intereses creados. Es quizá la industria más poderosa del mundo, con unos recursos realmente estratosféricos, y que no quieren que se les acabe prácticamente este monopolio energético que tienen en tantos lugares. Realmente a mí, César, muchas veces me quedo pensando cuando estos ejecutivos petroleros, ejecutivos de la industria de combustibles sucios, cuando regresan a casa y miran a sus hijos en los ojos y les preguntan, bueno, ¿qué tal te fue hoy? Bueno, ¿estás haciendo algo por mi futuro? Y efectivamente no lo están haciendo, todo lo contrario. Lo que están haciendo es insistir en arruinar el futuro de sus propios hijos y de sus propios nietos. ¿No podrías decir, ya para cerrar, Javier, que ha habido un proceso regresivo en el caso de la lucha climática, de la lucha por el cambio climático, o no? No, en absoluto. No, mira, la situación es grave y ya lo hemos explicado, la situación es grave y es preocupante. Nos jugamos aquí el futuro de la humanidad, pero no es regresivo ni muchísimo menos. Todo lo contrario, está avanzando a gran velocidad todo lo que tiene que ver con energía limpia y renovable. Fíjate, lo que está haciendo China es realmente histórico y nos está adelantando, César, nos está adelantando como potencia mundial, económica mundial, porque el futuro de la economía mundial dependerá ni más ni menos que de la energía limpia y renovable. Los chinos están ahora mismo a velocidad luz prácticamente en cuestiones de sustituir sus combustibles sucios por los combustibles limpios. Solamente en el cuadrante nororiental de China, donde se concentra la mayor parte de la energía pesada del país, solamente vivir ahí pierdes 5 años de vida debido a la contaminación. Entonces los chinos se han visto ante esta diatriba. O uno de dos, o solucionamos esto o nos arruinamos tratando de solucionar asma, enfisema, cáncer, enfermedades coronarias y muerte prematura. Claro. Javier, muchísimas gracias por... Y no me quiero despedir diciendo muerte prematura, César. No, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que sí estamos avanzando, pese a los obstáculos, estamos avanzando, pero nunca retrocediendo. Bien. Gracias, Javier, de verdad, por haber compartido con nosotros. Javier Sierra es portavoz de Rewiden America, grupo nacional dedicado a implementar las soluciones a la crisis climática. Nos habló desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos con este programa especial En Conexión. Y hemos dejado para el final en este programa sobre los principales conflictos, inconvenientes en el mundo actualmente, el tema bélico, el tema de las guerras. Las guerras las vamos a abordar
con el doctor Manuel José Gazapo Lapallese. El doctor Gazapo Lapallese es doctor en Relaciones Internacionales, es experto en seguridad, analista de geopolítica y director institucional de Universe. Vamos hasta Madrid para conversar con él. Doctor Gazapo Lapallese, gracias por atendernos en este programa especial. Un placer, César, un placer estar con ustedes. Al momento de nuestra conversación, a ver, el mundo tiene conflictos en varias partes, pero unos más graves que otros. Ucrania, el Medio Oriente, el Sudán, y de alguna forma están interrelacionados. ¿Cuál es ese mapa, si usted no lo pudiera dibujar, por favor? Es una excelente pregunta, César, y la verdad es que vivimos en un mundo que se caracteriza por esa interdependencia o esa interconexión. ¿A qué me refiero con interdependencia e interconexión? Y es que en el pleno siglo XXI, en 2025, todos los conflictos, todas las negociaciones de paz que se puedan desarrollar tienen un impacto, un efecto en otras zonas o coordenadas del mundo. Principalmente, si podemos ver en pantalla, vemos mapas de calor, ¿no? Donde los conflictos se concentran principalmente en diferentes zonas del mundo, que pueden ir desde la vieja Europa, el viejo continente, donde tenemos el referido conflicto del cual se ha hablado hace unos minutos en la previa entrevista entre Rusia y Ucrania. También tenemos un conflicto muy grave que todos conocemos entre Israel y Gaza, pero también tenemos otros grandes conflictos como pueden ser las cuestiones del narcoterrorismo, las cuestiones del extremismo salafista yihadista en la zona sahelo-sahariana. Tenemos conflictos políticos también dentro de los grandes países internacionales, como pueden ser en Estados Unidos, una brecha muy importante. También tenemos un conflicto en China para con el resto del mundo, porque China está aplicando esa política de una sola China y de la nueva ruta de la seda, que le enfrenta con Taiwán y por ende con el actual hegemón mundial, Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos conflictos también en la zona del sur global, concretamente en Latinoamérica, dentro de la heterogeneidad de la región. Por lo tanto, es un país, es un mundo, es un planeta donde hay muchísimos conflictos en este momento y todos están interrelacionados, incluso algunos que ya prácticamente se olvidan, como por ejemplo Afganistán, ¿no? Que hace mucho tiempo ya cayó en manos de los talibán y ahora es un país, un Estado fallido, gobernado por terroristas. Por lo tanto, en 2025 los conflictos son muchos, son muy diversos, por diferentes causas, entre ellas también la cuestión del hambre, como tratabais en la entrevista previa, y claramente es un momento donde no tenemos muy claro cuál es el avance hacia el futuro debido a las diferentes plazas en las cuales la situación a nivel geopolítico y geoeconómico es muy inquietante, muy volátil, muy incierta, muy compleja y muy ambigua. Si tuviésemos que jerarquizar por el orden de gravedad o de letalidad, ¿qué conflicto pondríamos por delante en este momento? Bueno, quizás la pregunta que es extraordinaria había que plantearla dependiendo de qué ópticas o desde qué punto de vista lo analizamos, porque seguramente desde la óptica de Estados Unidos tendría que ser quizás el de Israel y Gaza, y así lo están posicionando desde las prioridades de la Casa Blanca con Donald J. Trump y J.D. Vance a la cabeza. Por lo tanto, eso es lo que más le preocupa, pero no por una cuestión humanitaria, sino por una cuestión de política exterior y de su socio, que es Israel, en la zona, ¿no? Eso yo creo que está claro. Sin embargo, si vamos desde la óptica de la Unión Europea, el conflicto más preocupante, más prioritario, César, sería el de Ucrania y Rusia, ¿no? La violación flagrante del derecho internacional por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, si analizamos las perspectivas, también tenemos otros grandes conflictos, como puede ocurrir y que preocupan a Estados Unidos en Yemen, donde vemos que hay un bombardeo y una lucha contra los hutíes que están afectando al tráfico marítimo en esa zona. También tenemos a Irán, que preocupa y mucho en general a la sociedad internacional por su política de enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, va a ir dependiendo desde qué prisma. Insisto, para China el conflicto principal no está ni en Ucrania ni tampoco está en Israel, sino está en Taiwán. Quiere la anexión de Taiwán. Taiwán en las últimas elecciones democráticas mantuvo en el poder al partido que opta por la independencia de Taiwán respecto de China y quiere identificar a Estados Unidos como su socio. Por lo tanto, dependiendo desde qué punto de vista analicemos y desde qué criterio geopolítico o geoeconómico, priorizaremos unos conflictos o priorizaremos otros. Pero insisto, hay conflictos de muchos tipos y hay muchos focos de calor
ebulliendo, hirviendo en este momento a nivel internacional. Por lo tanto, creo que es un año complicado. En 2024 fue un año de votación internacional, donde más del 70% de la población del mundo fue llamada a las urnas, y ahora tenemos el resultado de ese 2024. Así que vamos a ir viendo cómo se puede desgranar este panorama de conflictos tan diverso y donde las prioridades cambian, insisto, según se vea y según lo que nos importa a nivel de política exterior. Pongamos a Estados Unidos como el referente a efectos de esta conversación. Siendo todavía el gran hegemón, tiene intereses y de alguna manera está metido en todos los conflictos. El señor Trump ha cambiado por completo la tónica que traía tradicionalmente Estados Unidos y ya no es el aliado incondicional de Ucrania frente a Rusia, todo lo contrario. Mantiene su apoyo abierto a Israel, sobre todo en este caso ya con una complicidad muy directa política entre Trump y Netanyahu, y mantiene pues sus intereses en los otros conflictos. Pero quiero plantear esta pregunta, Manuel José. A ver, el señor Putin tiene intereses en Crimea, ¿verdad? Y dice, yo me voy a quedar con esta parte del mundo. El señor Trump abre un conflicto para muchos gratuito, no solo con Panamá, sino también con Dinamarca, y dice, yo me quiero quedar con Groenlandia. Vamos a poner entonces que viene el señor Xi Jinping y dice, bueno, si es así, yo me voy a quedar con Taiwán. Pongamos ese caso para abordarlo. Pero al regreso, esta breve pausa, por favor. Ya regresamos con el doctor Manuel José Gazapo Lapallese. Resumo la pregunta que quedó en el aire. Se complican los intereses, se trufan unos con otros. El señor Trump quiere Groenlandia, Putin quiere Crimea y todo lo que ha tomado de Ucrania. Netanyahu quiere toda Gaza. Taiwán dirá, Xi Jinping dirá, bueno, yo quiero a Taiwán. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuáles son los escenarios? Pues esos escenarios son muy inciertos, César, y haces muy bien en planteárnoslo, porque pueden ser el día de mañana la geopolítica internacional. Vemos claramente una serie de líderes, unos elegidos democráticamente, otros autoimpuestos en el poder a través de diferentes estratagemas. Estamos hablando de Xi Jinping en el Partido Comunista Chino, líder indiscutible, o de Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Comparado con otros dos líderes internacionales, como pueden ser Benjamin Netanyahu en Israel o Donald J. Trump, que sí que están con una accountability o una rendición de cuentas respecto de su población, porque hay un régimen democrático que exige, ¿no?, la rendición de cuentas y la celebración de elecciones transparentes de cara a los ojos del mundo. Lo que está claro es que esos cuatro sujetos tienen intereses que están, como tú bien apuntabas, entrelazados, trufados, etcétera, etcétera, y eso lo que genera es que a la hora de gestión de los conflictos, a la hora de la gestión de las crisis, sea muy difícil analizar cuál es la forma adecuada de intentar reducir el enfrentamiento. Porque es que esos conflictos tienen mucho que ver también con lo que va a pasar en los futuros años venideros, en el corto, en el medio, en el largo plazo. Estamos hablando de conflictos por el Ártico, se están deshaciendo los polos a razón del cambio climático, que también provoca grandes conflictos, pero ofrece el hecho de que se deshaga el Ártico, lo cual es una tragedia climática medioambiental y también un desastre para muchas zonas costeras en el mundo, también ofrece nuevas oportunidades, alternativas al comercio, ¿no? Explotación de bolsas de gas, explotación de petróleo, nuevas rutas comerciales, y eso lo va a querer jugar Estados Unidos, lo va a querer jugar Rusia, lo va a querer jugar también China. China está claro que va a tener un conflicto, y el principal conflicto de intereses va a ser en relación a Taiwán, como tú señalas. Ahí podemos ver lo que podría ser verdaderamente el futuro de un conflicto a gran escala, que si no lo es ya, la invasión de Rusia respecto de los territorios de Ucrania desde hace ya 11 años, porque esta cuestión de la guerra en Ucrania no comenzó hace 3, comenzó hace 11 años con la anexión, como tú bien señalabas, de Crimea, y ahora está continuando desde 3 años para acá con una nueva ofensiva que Vladimir Putin ha llamado Operación Militar Especial, lo cual no deja de ser una especie de lavado de cara de una violación del derecho internacional
y también de una violación de los derechos que también regulan la guerra, porque la guerra también está regulada, bueno, pues vemos también que todos estos actores pueden llegar a generar, si no lo están generando ya, un escenario que a nivel geopolítico, a nivel de polemología o estudio de la guerra, pueden plantearnos escenarios que están interconectados y que pueden reafirmar o redefinir las estrategias tal y como las conocemos hasta ahora. El equilibrio, sin duda, luce muy, muy frágil, ¿verdad? Un equilibrio de cristales. ¿Cuáles son los riesgos? Absolutamente. Los riesgos pues más los riesgos eminentes. están, fijémonos, Donald J. Trump con J.D. Vance, Elon Musk y tantos otros sujetos dentro de su gabinete o cerca de su Casa Blanca han impuesto a una guerra arancelaria. Esa guerra arancelaria con tremendos impuestos mínimos de un 10%, disparados hasta un 30, 40, un 50, hasta más de un 100% a China, está redefiniendo por completo las relaciones geoeconómicas a nivel internacional. Y eso, evidentemente, genera conflictos que pueden ser de carácter económico, de carácter diplomático, de carácter de la cooperación al desarrollo y del hambre, que hablabais antes con la otra entrevistada que ha hecho reflexiones tremendamente interesantes, sino que también plantea el reequilibrio de esas relaciones de cristal, ¿no? Muy frágiles. Ahora ya no solo la Unión Europea, sino también Latinoamérica, que está enfrentando importantísimos aranceles, y también está desde México, concretamente, se está viendo como Claudia Sheinbaum tiene que negociar con el gabinete de Donald J. Trump en relación a la cuestión de la guerra contra el fentanilo, la guerra contra los narcos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que parecían más de carácter regional o más acotados tienen un impacto y tienen un alcance internacional. Hablábamos en África. En África muchos de esos países de la frontera sahelo-sahariana han sido abandonados por Donald J. Trump, que ha cortado por completo las ayudas de cooperación a África. Por lo tanto, un vacío de poder en relaciones internacionales, como bien todos sabemos, según César, es abandonado por un país, otro país lo ocupa. Y ahí tenemos desde hace décadas ya a Rusia y a Estados Unidos, haciendo aquí, invirtiendo en esos territorios, comprando suelo y llevando también guerras proxy, o como Rusia, por ejemplo, con el grupo Wagner, que da estabilidad a determinados regímenes, pero que lo que está haciendo verdaderamente es aprovecharse de su corrupción y de sus necesidades más básicas. China, en la parte de Taiwán, claramente quiere que anexionárselo, pero no quiere que, por ejemplo, la Unión Europea, que recientemente von der Leyen y Antonio Costa han estado reunidos con sus vecinos de Asia en una cumbre relativamente histórica, negocie con sus países de alrededor, con su vecindario. Prefieren que se negocie directamente con Pekín. Todo esto genera un escenario buca, ¿no? Un escenario de vulnerabilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, donde también, aunque surjan verdaderas oportunidades, porque siempre hay cisnes negros, hay posibilidad de ganar a río revuelto, ganancia de pescadores, pero solo serán los más ágiles. El resto de la población va a sufrir una gestión de los conflictos muy inquietante y muy difícil, porque la Sociedad de Naciones, concretamente la Organización de Naciones Unidas, se disuelve. Y que se disuelva y que cada país opte por el autoritarismo, por el unilateralismo y no por una gestión multilateral, es muy poco eficiente, muy poco eficaz, muy poco satisfactoria para los intereses de la comunidad internacional a nivel general. ¿No tiene opción ninguna Naciones Unidas, con el actual secretario o el que venga, de realmente mediar y controlar este equilibrio tan frágil? Muy improbable, César, muy improbable. Por desgracia, muchos de nuestros oyentes en conexión ahora lo sabrán, pero es muy difícil. Llevamos muchas décadas donde hemos visto que Naciones Unidas era rehén de los propios responsables o los propios miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entre ellos actores muy peculiares, como pueden ser Estados Unidos, China o Rusia, por decir solo alguno de esos principales miembros del Consejo de Seguridad. Esos principales 5 miembros tienen del famoso derecho de veto. Por lo tanto, quizás ya no, las Naciones Unidas actuales, el Consejo de Seguridad actual, no es hija es hija de su tiempo, pero no es un actor internacional suficientemente capaz de dar respuesta a los retos, a las amenazas, a las exigencias del actual mundo, ¿no? de la fotografía que estábamos hablando en 2025 con ese mapa de calor que veían antes nuestros oyentes, nuestros televidentes en ese momento. Por lo tanto, no creo que el nuevo secretario general tenga la capacidad, tenga los recursos o que sus decisiones sean tan
tan soberanas o tan vinculantes como para poder ejercer un cambio en Latinoamérica, en África, en el continente euroasiático o en el continente norteamericano, donde vemos que hay un sujeto, Donald Trump, que quiere anexionarse, como bien decías tú, César, no solo Canadá, sino también Groenlandia, que pertenece a uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Vemos que en este momento parece que nos adentramos de nuevo en un escenario donde prima más la capacidad individual de cada uno de nosotros que el esfuerzo global. Y un perfecto ejemplo de la mala gestión es la Unión Europea. Yo soy europeo, soy español, soy un profesional y europeísta porque creo en la figura de la Unión Europea, pero hemos visto perfectamente cómo desde la Unión Europea llevamos mucho tiempo sin ser capaces de hablar con una sola voz. Hemos tenido un alto representante que era Josep Borrell, ahora hay una nueva representante que es la señora Kallas y, sin embargo, la Unión Europea sigue hablando con 27 voces diferentes y no con una sola voz. Por lo tanto, si la Unión Europea no nos ponemos de acuerdo para hablar de manera unificada, ya en Naciones Unidas aún más improbable es que se le respete como actor internacional, que tendría que ser verdaderamente el gestor internacional del peace building, del peacekeeping, ¿no? de esa construcción de paz, o del DDR, que es una cuestión importante que invito a nuestros televidentes y oyentes a escuchar, el desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes, que es un elemento muy importante en los conflictos a día de hoy, porque queremos negociar el fin de los conflictos en la frontera sahelo-sahariana, los conflictos todavía latentes en muchos países de Latinoamérica, pero luego hay que ver qué hacemos con la gente que estaba involucrada en los conflictos. Me viene mucho a la cabeza Colombia, en este caso, un país que conozco bien. ¿Qué ocurre con esos combatientes que han estado en uno y en otro bando, ¿no? Por eso hablo del DDR, del desarme, la desmovilización y la reintegración de los conflictos, porque hay mucha gente que ha vivido de la guerra, que ha vivido de los conflictos. Si podemos firmar, César, tú y yo, un alto al fuego y el fin de un conflicto, el enfrentamiento, pero ¿qué hacemos con tus partidarios y con los míos? Hay que darles una oportunidad para reintegrarse en la sociedad y hay que pensar no solo en alcanzar el alto al fuego, que esos alto al fuego son muy frágiles, lo hemos visto en Gaza, tremendamente frágiles los alto al fuego, y el conflicto continúa. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer. Un panorama, un 2025 muy inquietante a nivel geopolítico, a nivel securitario. Muchísimas gracias, Manuel José, por acompañarnos en el programa de hoy. El doctor Manuel José Gazapo Lapallese, doctor en Relaciones Internacionales, nos habló desde Madrid. Y este miércoles, en Conexión, continuando nuestro ciclo de programas especiales que nos trae el pasado para entender el presente, este miércoles, los hombres fuertes del presente, que nos dicen del futuro. Tengan todos el mejor día posible.